Bueno, entonces vamos un momento al libro de Levíticos, capítulo número 23, donde vamos a ver entonces acerca de la fiesta de Shavuot, ¿sí? Como siempre, yo he creído, ¿no? Las fiestas del Eterno, los Moadim, los tiempos, ¿cierto? Siempre, digámoslo así, quedan como, en la dispersión quedan como un poquito inconclusas, o uno no le encuentra como el punto final. Siento yo que eso está muy oculto por el momento, ¿sí? Yo siento que lo que estamos haciendo son preparaciones para el diluvio, sombras, ¿no? Como dice por ahí el libro de Corintios o Romanos, no recuerdo cuál de los dos, dice que son sombras de las cosas que habían de venir. ¿Se le regó? Ajá. Sombras de las cosas que habían de venir, ¿sí? Y yo creo firmemente que estas fiestas son simplemente eso, sombras, ¿sí? Lo que nosotros hacemos acá, y más en el destierro. Porque si miramos los mandamientos en cuanto a las fiestas, pues hay un montón de cosas que no se pueden hacer porque no estamos allá. Y hay otras porque no hay sacerdote, y hay otras porque no hay templo. Bueno, es un montón de cosas que hacemos, digámoslo, en nuestra capacidad o nuestra posibilidad en este momento. Levítico capítulo número 23. Miremos solamente donde le instituyeron y vamos a mirar después el libro de Hechos. Bueno, ¿qué conmemoramos en la fiesta de Shavuot? ¿Qué se conmemora en la fiesta de Shavuot? ¿Alguien miró algo? La entrega de la Torá, ¿cierto? Esa es una. ¿Qué más se conmemora en la fiesta de Shavuot? ¿Qué más se conmemorará en la fiesta de Shavuot? Grano, primicias. Sí. También el cierre de la primavera. Sí. Esta es la última fiesta de la primavera. Y también se recuerda lo que sucedió cuando Yeshua dio la promesa, que sobre los discípulos iba a venir la presencia divina. Sí. Y sobre ellos vino la presencia divina en forma de lenguas de fuego. O sea que en algunas Biblias incluso encontraremos, más que todas las de corte bien católico, encontraremos la palabra Pentecostés, ¿sí? Pentecostés, que obviamente no tiene nada que ver con el Pentecostés católico, ¿no? Que es un conteo ahí que ellos hacen totalmente sin forma. No, ni tan sin forma, porque o sea, el calendario católico que yo vi que va con todos los santos cae el otro sábado. ¿El otro sábado? Sí. O sea, no está tan... Este año no le quedó tan lejos. Y entonces, bueno, miremos Levítico capítulo número 23. Ya vimos, ¿se acuerdan entonces cuando empezamos el día, el conteo del Omer? El mismo día de los Bikurim, ¿cierto? De las primicias, que quiere decir, terminado el Shabbat más cercano a Pesach. Como Pesach este año fue Shabbat, quiere decir que empezamos terminado Pesach. Pero no siempre vamos a empezar el conteo terminado Pesach, porque Pesach todos los años no nos va a caer en Shabbat. Eso lo vimos, acuerdan que hicimos unos conteos hace 50 días exactamente, sí. Hace 7 Shabbats, ¿sí? Y uno de los objetivos del conteo de Omer es contar 7 semanas completas, 7 Shabbats contadas. O sea, yo tengo que contar los 7 Shabbats. Terminado el Shabbat que ya terminó hace algunos minutos, ¿sí? Fue el Shabbat número 7 y empieza el día número 50, que es el día de Shavuot. Entonces miren lo que dice. Dice, y contaréis desde el día que sigue, estoy leyendo el 15, 23, 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Sí, hoy en día no ofrecemos grano porque no hay a quien ofrecérselo. Yo no puedo simular que aquí hay sacerdotes o yo tomarme el papel de sacerdote y yo mismo mecer el grano, no, porque eso es una blasfemia. Las labores del sacerdote son exclusivas del sacerdote. Como no hay sacerdote, pues no se puede hacer. Dice 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. ¿Se acuerdan que venimos de la fiesta de los panes sin levadura? Pues aquí lo pone al contrario, aquí es con levadura, o sea, aquí el mandamiento incluye la levadura. ¿Sí? Los 2 panes incluyen la levadura, en la fiesta de Shavuot. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, es decir, yo no puedo ofrecer el pan solo.
ofreceréis con el pan. O sea que en algunos lugares donde ofrecen solamente el pan, están incumpliendo el mandamiento. Yo no puedo traer aquí los panes y mecerlos. Yo puedo ir otra vez de forma simbólica, y yo no sé qué tan bueno sea eso, de forma simbólica consumir los 2 panes con levadura, de forma simbólica. Pero yo cogerlos y mecerlos no, porque los panes tienen que ser mecidos u ofrecidos ¿con qué? Con lo que dice ahí. 7 corderos de 1 año sin defecto, un cordero de la vacada y 2 carneros. Sean holocaustos al Eterno, con sus ofrendas y libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. 19. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno. Con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote. Es decir, todo lo que dice ahí es un solo paquete. ¿Sí me hago entender? Es solamente un paquete. O sea, yo debo ofrecer los panes con el cordero y con el grano, todo al mismo tiempo. Ahí dice con sus libaciones, con su efa de flor de harina, ¿sí? Bueno, entonces, miren lo que dice ahora. El 21, ¿sí? Capítulo número 23, versículo número 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. ¿Qué implica santa convocación? Que debemos que reunirnos, ¿sí? Debemos congregarnos, digamos que a Dios no le interesa si es después de Shabbat, un domingo, un lunes, como Él no tiene ese calendario, para empezar, ¿sí o no? Santa convocación es santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, o sea que yo hoy, desde que dimos por terminado el Shabbat hasta mañana en la tarde, no debería ofrecer no debería ejercer ningún trabajo, ¿sí? O sea que pasaría a ser un ¿qué? Un Shabbatón. Un Shabbatón. ¿Sí? Sigamos. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. O sea que este mandamiento de la Santa Convocación no es exclusivo para la tierra de Israel. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque a veces hay algunos comentaristas que opinan que la Santa Convocación era únicamente en Israel. O sea que en la dispersión no deberíamos reunirnos, pero acá lo dice claramente, donde quiera que habitéis. Si dijera, donde quiera que habitéis en la tierra prometida, uno diría, no tenemos que reunirnos, pero dice donde quiera que habitéis y no lo ponen donde. O sea que si yo vivo en Polonia, allá me tendría que reunir, y en el Polo Norte, en China, en Croacia, en cualquier lugar, ¿sí? Cuando seguéis bueno, creo que ese es otro tema ya, ¿cierto? Sí, ya eso es un mandamiento que está incrustado en esas leyes. Entonces, miren, recordemos un momento las fiestas que yo sé que es algo que de pronto se nos puede escapar o olvidar, más bien, ¿cierto? Entonces, las fiestas están divididas en 2 grupos, ¿vale? Las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Ahorita tenemos por ahí un video que les voy a mostrar, que hicimos con los muchachos, donde explicamos un poquito mejor eso, ¿sí? Entonces tenemos las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Las fiestas de la primavera son las que hemos celebrado hasta este momento. O sea, desde que colocamos acá Rosh Hashanah hasta el día de hoy, estamos celebrando todavía la primavera. Aunque realmente esta fiesta pues cayó ya finalizada la primavera hace unos días, pero el clima digamos que no ha cambiado mucho. Allá en Israel, ¿vale? Porque acá llueve, hace sol, ¿sí o no? Aquí no hay clima, aquí es tiempo atmosférico, cada 2 segundos cambia por el viento, etcétera. Es diferente allá sí hay un clima establecido. Allá saben que en diciembre cae nieve, aquí 15 de diciembre puede hacer un solazo y al año siguiente puede caer granizo. O el mismo día hacer solazo y granizo, ¿sí o no? Entonces aquí no se sabe. ¿Por qué creen ustedes que puede generarse ese descontrol? ¿A qué se debe ese descontrol, digamos, natural o climático? Porque de todas maneras eso no indica que la naturaleza está del todo bien. ¿No les ha pasado que a veces cae granizo y al rato un solazo que uno no lo aguanta? Muestra un descontrol, hay un desfasamiento, ¿sí o no? En lugares donde hay catástrofes naturales también tiene que haber una causa. ¿Por qué? Sí, bueno, es que las ciudades muy malos, pero es que también mueren personas inocentes. O sea, tiene que haber una causa más profunda que eso. ¿Sí? Bueno. Entonces las fiestas de la primavera son las siguientes, ¿vale? Rosh Hashanah. ¿Sí? Sí, también sería Rosh Hodesh. El Rosh Hodesh de este mes, ¿qué mes estamos? Mes número 3. ¿Sí? Fue hace 4 días. Fue el lunes. Sí, 5 días, 6 días. ¿Sí? El lunes. Entonces, Rosh Hashanah, Rosh Hodesh. ¿Cuál sigue entonces? Yo no, aquí haga de Pesach.
La que... La cuenta del Omer, no, la fiesta de las primicias, ¿sí o no? Bikurim. El conteo del Omer y Shavuot, ¿sí? Y entonces vendría un espacio más o menos de 4 meses, exactos casi esta vez, a veces da 2 meses y medio, esta vez dio 4 meses, en los cuales no vamos a tener ninguna celebración establecida por la Torá. Yo no sé si la tradición tenga alguna celebración en estos 4 meses, pero yo imagino que sí. No, ya cayó. Sí, eso ya cayó. Entonces, Pero sí queda la de cabeza de mes. sí, las de cabeza de mes, obviamente. Y obviamente los chavás, que eso es una fiesta, ¿no? A veces nosotros no lo vemos así, pero chavá es una fiesta. El hecho que no coloquemos acá, no sé, no haya trago, música, yo qué sé, eso no indica que no sea una fiesta. Sí, porque vamos a poner este ejemplo, como todos hemos sido cristianos o católicos, ¿cierto? ¿Qué pasaría si hoy fuera Navidad? Vamos a suponer que todos somos todavía católicos y cristianos, ¿sí o no? No hemos recibido la transformación en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasaría si fuera Navidad y estaríamos aquí todos reunidos, así los 20, porque somos una familia todos, vamos a suponer, ¿sí o no? Así, sin música, sin nada. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué pensaríamos? ¿Y por qué entonces hoy que es Shavuot no pensamos lo mismo? No quiere decir que nos hace falta acá pues tremenda farra o eso, pero pues yo sí creo que de pronto alguna diferenciación para el día. Si yo no estoy diciendo de fiestas, ni de tragos, ni de la comida tampoco, porque eso no hace fiestas ni las les hace. Pero uno sí debería de pronto hacer una reflexión mayor. La gente en Navidad llora y en Año Nuevo peor, porque ellos, me imagino yo, que reflexionarán o se lamentarán por lo que no hicieron. Sí, para eso tenemos, ¿cuántos días tuvimos? Pues no para llorar y lamentarnos, pero sí para reflexionar. 49 días, ¿cierto? Digamos que el conteo no solamente es, hoy es el día número 1, semana número 1, día número 2 de la segunda. No, pues eso es parte, eso hace parte del conteo de la fiesta de Shavuot, ¿sí? Ahora pongámonos en los pies del pueblo, ¿sí? El pueblo viene saliendo de Egipto, ya celebró Pesach, todo eso que se encontró por ahí. Y el Eterno le dice, ustedes van a llegar a mi santo monte y me adorarán. Se está refiriendo al Sinaí. Y le dice, ustedes van a llegar un día del mes número 3. Pero antes ustedes tienen que hacer una preparación. ¿Se acuerdan que él les dice eso? ¿Qué preparación tienen que hacer? Lavar las ropas y lavarse en ellos. O sea, hacer un mikveh y además de eso lavar la ropa. ¿Sí? Esa es la preparación que ellos hicieron. No tienen que tener relación con ninguna mujer. Durante los 3 días previos. Y entonces ellos se prepararon y llegaron al monte Sinaí y vieron tal vez la manifestación, pienso yo, la manifestación más grande del Eterno en toda la historia de la humanidad. Es que una montaña se ponga cubierta por rayos, relámpagos, que se oiga una voz, que haya humo, chofares, ¿cierto? Que la montaña, dicen hebreos, que hacía esto, prácticamente palpitaba, ¿sí? Se estremecía, que había además de eso un perímetro marcado por seres espirituales. Pues Moshe lo demarcó, pero dice que si un ser animal o persona cruzaba ese límite le caía un dardo del cielo. O sea, eso era algo espiritual, más que físico. ¿Sí? Entonces yo imagino haber visto esa revelación, tuvo que haber sido algo impactante, y yo creo que a ellos nunca se les olvidó ese día. El día de Shavuot, el primer Shavuot que hubo, por lo menos el registrado en la Torá. ¿Sí? Entonces, mencionaba las fiestas de la primavera. Ahora hay un espacio, repito nuevamente, un espacio de aproximadamente 3-4 meses, 4 meses esta vez casi completos, en los que no hay ninguna celebración aparte de los Shabbats y los Rosh Hodesh, sino hay una celebración de fiestas así como estas. Pero entonces entra el mes número 7, que son las fiestas del otoño. ¿Cuáles son las fiestas del otoño? Esas son todavía mucho más fáciles, ¿no? Porque son solamente 3. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, ¿cierto? ¿Sí? Yom Teruah también es ¿qué? No, Hanukkah es del... No, sí, yo sé que es de tradición, pero pues... no, pero no, bueno, cae en invierno, cae digamos en otra, mes número 10. Pero bueno, sí, podemos tenerla ahí también en cuenta. Yom Teruah también, ¿qué es? ¿Ah? Dime. Santa Convocación. Santa Convocación, sí, pero no, yo me refiero a otra cosa. ¿A qué otra fiesta es Yom Teruah? Rosh Hodesh. El día número 1 del mes 7, ¿no? Es un Rosh Hodesh también. Y también puede caernos en Shabbat. O sea, pueden ser 3 fiestas en una. ¿Sí o no? Pueden ser 3 fiestas en una tranquilamente. Luego viene la fiesta de Yom Kippur y finalmente la fiesta de Sukkot. Y ahí acabarían las fiestas de la Torá. Luego quedaría dentro de los meses del año que faltarían la fiesta de Hanukkah, que la celebramos porque Yeshua dice que en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, estuvo en el templo predicando y eso, o sea, la conmemoró. Sí, la conmemoró. Ahora, entonces miremos un momento lo que les estoy diciendo. Éxodo capítulo número 19.
Entonces, ¿en qué mes estamos ahora? Eso hay que tenerlo clarísimo ya. Shelishi, mes número tercero. Llevamos 6 días de este mes. Acaba de iniciar el día sexto, cuando encendieron las velas, ¿sí? La luminaria empezó el día número sexto de este mes. ¿Sí? Miren lo que dice. Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. ¿De cuál monte? El monte Sinaí, ¿sí o no? A veces lo van a encontrar también como Horeb. Pero recuerdan que yo les dije que Horeb es la cordillera y Sinaí es una montañita, o sea, un pico específico de esa cordillera. Como yo les dijera, no, Bogotá queda sobre la cordillera de los Andes. Si ustedes cogen un mapa, la cordillera de los Andes inicia en la Patagonia y termina en Venezuela. O sea, nunca la van a encontrar. Tocará ser un poquito más específico. No, queda en la parte norte de Sudamérica, cerca de Venezuela, ¿sí? En el centro de Colombia, ¿sí? Entonces hagan de cuenta eso. Horeb es el conjunto de montañas, y el Sinaí es la montaña más predominante de ese conjunto de montañas. ¿Sí me hago entender? Hagamos de cuenta de eso. Allá. 3. Y Moisés subió a Dios. Dice que subió a la montaña, ¿no? No dice subió a la montaña, dice subió a Dios. ¿Sí o no? Subió a Dios. Y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo: así irás a la casa del Eterno, a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces ahí es donde dicen los comentaristas que la casa de Jacob son las mujeres, en este contexto, ¿vale? Y los hijos de Israel son los hombres. O sea que a las primeras que se les entregó, ya lo hemos mencionado, la Torá, después de Moshe, ¿a quién fue? A las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Es una pregunta que respondemos casi cada 8 días. Porque son las que tienen, digamos así, el encargo, la obligación de transmitir a los hijos la Torá. ¿Sí? Ellos son los que tienen esa obligación. No podría yo, como madre, no sé, entregar mis hijos a que los enseñe Disney, porque ellos lo van a hacer. Ellos no van a escatimar gastos en hacerlo. ¿Cuánto creen ustedes que vale la producción de una película? Cualquiera, de Disney, de muñecos. Eso vale millones. Y eso no contratan a un man que sepa dibujar. Contratan un equipo de 30, 40 personas, psicólogos, psicoanalistas, periodistas, expertos en simbología, ¿sí? Miren, esa película que salió hace poco, que yo realmente no me la vi porque no me gustó los avances que vi, Coco, estuve mirando y resulta que la producción se demoró 2 años y medio. 2 años y medio. O sea, si ellos se demoraron 2 años y medio en producir una película es porque se sentaron a pensarla. ¿Sí? Yo no sé qué enseñará porque, como les digo, no la he visto, solamente leí el dato. ¿Sí? Entonces, ellos no van a escatimar gastos en eso. Uno a veces dice, o escucha a la gente más bien, escucha a la gente que dice: ay, mi hijo es muy inteligente porque ya aprendió a manejar el celular o la tablet o el computador. No. Inteligente el que hizo la tablet para que hasta un niño la maneje. Ese sí es el inteligente. ¿Sí? Entonces son cosas como para reflexionar en cuanto a la enseñanza de los niños, que es fundamental y que por estos tiempos sí que sufrimos todos con eso. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que aquí se forman determinado número de parejas, empiezan a haber niños más pequeños, digamos de la edad un poco más pequeños que Chailo, y ¿quién los va a educar en Torah? Sí, bueno, podemos hacerlo aquí los chavales y aquí aprenden genial, ¿sí o no? Pero en la semana y en el colegio son cosas para no plantearse, para irse por lo menos preguntando, y bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí? Pues los que ya tuvieron hijos y ya están en otra etapa de su vida, pues sobra el consejo. Sí, oye, vosotros sabéis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Un comentario judaico dice que literalmente ellos salieron montados sobre águilas de la tierra de Egipto y fueron llevados, digámoslo así, sobre águilas espirituales, vamos a llamarlas así, sobre todo el desierto hasta llegar casi al monte Sinaí. Eso es un comentario judío, pero yo no opino eso. Yo comento lo que medio leo por ahí acerca de los comentarios. Yo no opino eso porque, según lo que vemos aquí en el Éxodo, dice que ellos lo caminaron, ¿no? Y estación por estación, ¿sí? Es como un poco más darle rienda suelta a la imaginación,
Es algo más simbólico. Es como si yo leyera por ahí en los Salmos donde dice, no, eso es en Isaías, el Eterno tiene dolores de parto. Hay un pasaje que dice eso, ¿sí o no? Entonces dirían, no, entonces Dios prácticamente que tiene matriz. No, es simbólico, es metafórico. ¿Sí? Bueno. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Dónde voy? Ya, vuelvo y retomo el versículo número 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Es decir, que si yo no lo oigo ni lo guardo, pues no puedo pretender ser especial tesoro para Dios. Es que creo que el versículo no necesita ni siquiera explicarse, ahí solito uno entiende. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y, lo más importante, de gente santa. ¿Sí? De sacerdotes y de gente santa. Eso es fundamental, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Eterno todas las palabras del pueblo. Pues obviamente uno puede explicar desde muchos puntos de este versículo y decir, si ven cómo el pueblo tiene un corazón voluntario para agradar a Dios. Pero uno también podría decir, esa voluntad, ¿cuánto les duró realmente? Les duró apenas que 40 días. Lo que Moisés se duró arriba y bajando, ¿no? Cuando bajó encontró un becerro de oro. Sí, o sea, digamos que no todo el pueblo estaba dispuesto. Obviamente yo sé que hay algunos, y obviamente no podemos decir que no había algunos dispuestos, ¿no? Como siempre. Unos dispuestos y otros no. Sino que aquí parece como si fueran todos. Como que todos dijeron a la misma voz, sí, vamos a cumplir, como unos robots. Y todo el pueblo respondió a una, imagínense. Bueno, 9. Entonces el Eterno dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Eterno. El Eterno dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Esa era la preparación previa. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moshe del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Sí? O sea, ese es el mandato que nos mencionó ahorita Gonzalo. O sea, durante 2 días previos el Eterno les prohibió tener relaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué les prohibiría tener relaciones sexuales? ¿Qué pasa cuando hay relaciones sexuales? ¿Hay algún tipo de contaminación? Sí, claro, ¿sí o no? ¿Cuál es la impureza? El contacto con el semen, ¿sí o no? Entonces, esa impureza es tratada, es por ahí analizada en Levíticos capítulo número 15. ¿Sí me entendieron? Es por ahí analizada en Levíticos capítulo número 15. ¿Y qué es la impureza? ¿Qué es la impureza? Que la persona tiene relaciones sexuales y queda contaminado, digámoslo así, él y todo lo que tocar hasta la noche. Hasta por la noche, ¿sí? Y además de eso tiene que hacer un mikveh, o sea, una inmersión total de su cuerpo en agua, lo que obviamente no es tan fácil hacerlo en un lugar como el desierto. Entonces por eso Dios advierte con varios días de anticipación. Él no los cogió el día anterior, bueno, ¿ya están puros? No, Él advierte primero, ¿sí? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Es decir, ellos escucharon, eso es real, fue audible, no fue algo simbólico.
Ellos escucharon los chofares. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso es lo que yo les digo, ¿no? Ese movimiento, como una especie de palpitar todo el monte. Están los humos, ya lo mencionamos todo, las chofares, los truenos. Además de eso hay una oscuridad que se puede prácticamente palpar, ¿sí? Sigamos. Todo el monte Sinaí humeaba porque allá, de gran manera. 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y el Eterno le respondía con voz tronante. Yo quisiera mirar ese Dios ahí, porque viene hablando de Jehová, ¿cierto? En el versículo 9 y 10 viene hablando de Jehová, y en el versículo 19 de un momento a otro dice que Dios le respondía. Ese es un tema que no hemos hecho profundización acá, y es que hay muchos pasajes que son así, que viene hablando de Jehová y de un momento a otro cambia y comienza a hablar de Dios. Y ustedes saben que la palabra Elohim le cabría incluso a Yeshua, ¿sí o no? La palabra Elohim le cabría a Yeshua. Yo les pregunto algo, y puede ser de pronto algo para discutir, pero miremoslo así someramente, y es: ¿Dios realmente le habla al ser humano? O sea, ¿el Padre Eterno realmente le habla al ser humano? ¿Con voz audible y toda la vaina? No. Siempre utiliza ¿qué? Un intermediario. Y en el libro, búsqueme un versículo, Juanpe, porfa, que dice: entregó la Torah por mano de un mediador. Así, por mano de un mediador, así dice, ¿sí? Entonces miren, eso es algo que yo espero que esté más que claro, y es que Dios no habla directamente con el ser humano. Cuando la gente dice: es que Dios me dijo, o yo escuché la voz de Dios, yo les creo que haya escuchado una voz, pero que sea la voz de Dios. 3:19. Vayamos mirando eso. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Sí, la Torah fue dada por medio de un mediador. Aquí dice que es la palabra de Elohim. Pues, ¿Es Elohim? también Sí. podría ¿No ser está Yahweh? ángeles, Dios. Sí, es Elohim. Sí. Sí. Y acá efectivamente en el hebreo no está el Yuhet Bajei, porque apuesto que en el versículo número 10 o 9 está Yuhet Bajei. Tendría que estarlo. Yuhet Bajei, nombre del Eterno, ¿no? Aquí ¿qué es lo que dice? Ah, no, acá dice es Torah, ¿qué? Torah. Sí, Torah, acá, Torah. sí. Torah, En mi dice cabeza. Torah. Torah. No pensé que decía de pronto Yuhet Bajei. Entonces, eso nos tiene que quedar claro, ¿sí o no? En el 18 se utiliza el Yohei Bajei. En el 18. Sí, porque acá está Jehová, sí. Tú me das porque el Eterno había descendido sobre él. Pero cuando dice que habló, dice que es Dios. Sí, Elohim. Sí. Entonces, si hace ese cambiazo, nosotros sabemos que cada letra de la Torah está puesta inteligentemente dentro de la Torah. ¿Por qué lo sabemos? Porque si nosotros hacemos el conteo, ¿cierto? Que ya hemos visto eso alguna vez, cada 50 letras en el libro de Génesis, ¿qué palabra es la que aparece? ¿Torah? ¿Y cuál? En Génesis, si cogemos cada 50 letras. Sí. Torah. Y si cogemos Éxodo también, en el hebreo, ¿no? Hagan de cuenta ustedes llenar. Contando 50 letras hasta llegar a la esta encuentran la palabra Torah. Si se vuelven de el último libro, ¿cuál es? Deuteronomio. Deuteronomio, si lo encuentran Torah al revés. Torah al revés, el libro anterior. Números. Números. Y el de la mitad solamente vamos a encontrar cada 50 veces Yohei Bajei. Eso no se puede Apunta hacer. Yohei Bajei. Eso no se puede hacer ni con un programa matemático. Eso solamente lo hace una mente superior. Y eso demuestra que la Torah es inspirada por Dios. Porque póngase usted a escribir algo así, que cada 50 letras le coincida para armar la palabra Torah. No le da. Y ya sabemos, nosotros vemos que la Torah no habla cosas ilógicas. Todo está entrelazado bien inteligentemente con todas las demás escrituras. Entonces, algo de inspirado por Dios tiene el libro. Para la gente que puede llegar a ser atea y dice: no, es que ese libro lo escribió el ser humano. Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Entonces, habló Dios. Repito nuevamente, el Eterno no puede hablar directamente al ser humano. Siempre utiliza un mediador. Entonces, si alguno de aquí ha tenido de pronto un sueño, que están hablando de los sueños, visiones, ¿cierto? O los tiene a futuro, y escuchan una voz, puede ser la voz más que les cause más paz en el universo, que a ustedes les dé miedo, pero ese no es el Eterno, es un mediador. Puede ser Yeshua, puede ser un ángel, no, yo me quedaría difícil saberlo,
puede ¿Sí o no? ser, Dependiendo del sueño. Porque eso hacía Balaán, ¿cierto? Balaán decía, Dios me habla. Eso decía Balaán. Pero solamente me habla cuando, de noche. Ahí algo raro. Y ese Dios le decía cosas como, bueno, ve con ellos. Pero ¿por qué fuiste? ¿Y quiénes son ellos? O sea, era como muy contradictorio. Ese era un demonio, el que hablaba con Balaam. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Ah, sí, entonces dice, el sonido, y descendió del Eterno sobre el monte Sinaí. Ya lo leímos, ¿cierto? Después de los límites está. 20. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Como ustedes se dan cuenta, aunque no es el tema en este momento, Moshe sube y baja cada rato. ¿Sí? Sube y baja. Por eso algunos comentaristas dicen que la escalera del Sinaí, la escalera del monte, disculpe, la escalera del sueño de Jacob era el monte Sinaí. Pero bueno, después lo vemos. Y el Eterno dijo a Moshe, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites, para ver al Eterno, porque decaerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Eterno, para que el Eterno no haga en ellos estrago. Y ahí hacemos un alto porque hay algo muy raro. ¿Cómo habían sacerdotes si todavía Dios no había dado el sacerdocio? ¿Sí o no? Algo muy extraño, creo que yo nunca lo habíamos mencionado, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios les dice, ojo, hay que decir a los sacerdotes que se santifiquen? Pero un momento, Él da el sacerdocio en el capítulo número 28, creo, esperen y miramos. Sí, en el capítulo número 26, cuando manda a crear el tabernáculo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Ya habían sacerdotes en el pueblo? Ancianos, los ancianos. No, pero ahí dice sacerdotes también. Sí, pero se has catalogado como los ancianos. Pero unos versículos arriba los ancianos les llaman ancianos. Sí, los ancianos son ancianos ahí en el relato. O sea, sí había sacerdotes. Allá estaba Y yo creo, pues yo no me atrevería a decir en este momento que es la tribu de Leví, no me atrevería a decir, pero yo creo que Aarón sí tenía que ver con esos manes, porque cuando Moisés sube, ellos van y buscan a Aarón, si lo buscan es porque es algo importante en el pueblo. Pero es que de todas maneras Aarón ya tenía participación porque era el que hablaba con Israel en representación. Exacto, y el pueblo le tenía, digamos, cierto respeto. Yo les pregunto, ¿ellos hicieron, hay aquí mencionado en algún punto, desde que salieron de Egipto hasta ahora, algún sacrificio? No. ¿Y el de Pesach, entonces quién lo hizo? Pero es que eso era por familia, eso no, el sacrificio de Pesach. Sí, era personal, o sea, era familiar. No tiene que hacerlo ningún Era familiar, sacerdote. pero ¿Quién se le llevaba más bien? no, porque era ahora le llevan a personal. Dios, eso es personal, es por Era familia. personal. Y aparte del de Pesach, ¿hay otro sacrificio por ahí? Fuera el de Pesach. Mencionado al menos, parece que no, ¿sí o no? No. Mencionado no. Entonces, eso de que hayan sacerdotes, eso es totalmente cierto, ¿sí o no? Yo no sé si de pronto está relacionado con el sacerdocio de Melquisedec, que en este momento no me pillo si son de Melquisedec o si es la tribu de Leví o si es otro tribu, no sé, pero que hay sacerdotes. Y eso implica entonces que ya habían unas normas claras para sacrificar. Para eso coloqué el ejemplo de Pesach. Cada persona hacía su sacrificio, ¿sí o no? Eso está claro, porque dice, la persona debería contar los miembros de su familia y sacrificar el animal del tamaño que satisfaga a cada uno. Y si es muy grande o muy pequeña la familia, yo debería unirme a mi vecino, ¿sí? A mi vecino más cercano. Entonces, ¿habían sacerdotes antes del sacerdocio levita? Para que entonces la pregunta sea un poco más cerrada. Ah, sí, claro. Había sacerdotes. ¿Qué tipo de sacerdotes? Según el orden. De Melquisedec. Esos eran unos, ¿cierto? Habían también sacerdotes paganos. Sí, En claro. Egipto En Israel, habían por montones, ¿sí? Entonces las normas de cómo sacrificar un animal, obviamente, Jethro, ¿sí o no? Aunque yo no lo consideraría, sí, obviamente no es pagano, pero sí, digamos que sí aplica es un sacerdote, a un tipo de sacerdocio. sí, claro. Y miren que si hay un sacrificio antes, ahora que usted dice Jethro. ¿Jethro visita a Moshe antes o después de eso? No, después. ¿Después? ¿Sí, después? Claro, eso después. Fue cuando lo Ah, sí, cumplía. agua de la roca, sí, Ya, 22, pues, 22, 23. Entonces, estas normas de cómo sacrificar y eso venían de un sacerdocio establecido. Eso no salió, digamos, de la nada. Y yo no me atrevería a decir, pero yo creo que los sacerdotes del orden según Melquisedec tuvieron que haber tenido ropas, no especiales ni con poderes o algo así, ropas distintivas, creería yo. Porque una de las cosas que le mira
Dios a Caín, ¿qué es? Y se miró a Caín y su vestimenta, y después dice que miró su ofrenda. Entonces eso fue como lo último. Sigamos. También santifíquense los sacerdotes que se acercan al Eterno para que el Eterno no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Eterno: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el Eterno le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite de subir al Eterno, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y entonces ahí viene, obviamente, lo que denominan los 10 mandamientos, o más bien lo que denominamos las 10 palabras, ¿sí o no? Donde hay ¿cuántos mandamientos en las 10 palabras? En estas 13 o 14, ¿no? No se han puesto todavía de acuerdo. Porque no se sabe si yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, ellos también, hay unos que consideran el versículo 2 como un mandamiento. Y me parece que esta Torah no lo considera. Hay uno que me parece que Rashi hay uno que sí lo considera como un mandamiento, pero creo que eso es Génesis. Bueno, 21, entonces ahí viene el decálogo, digámoslo así, las 10 palabras, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos, yo sí que te sacó de la tierra de Egipto, honrarás a padre y madre, ¿cuál otro hay por ahí? Acuérdate del Shabbat, ¿sí o no? Estoy diciéndolo en desorden, ¿sí? Acuérdate del Shabbat, santifica el día de Shabbat, no matarás, no cometerás adulterio, que son como los que la gente conoce popularmente. Y hemos visto en todas las películas donde Moisés recibe 2 tablas, y las 2 tablas tienen como escrito los 10 mandamientos. Entonces como si Dios hubiera colocado no matarás, pero realmente ¿será que era así? Dice que las primeras tablas que Dios le dio a Moisés, ¿cómo eran? Escritas Con el dedo de Dios. ¿sí o no? Por el dedo de Dios, no dice por el dedo del Eterno, diferente. Entonces miren, todo lo que acabamos de leer, todo el capítulo número 19 que acabamos de leer, ese fue el primer Shavuot. ¿Sí? En el mes tercero se prepararon la manifestación de Dios. Ahora miremos un Shavuot que podría ser, digamos, más reciente, y es obviamente Hechos capítulo número 2. Solamente vamos a leer un pedacito nomás donde dice que estaban todos reunidos y Hechos 2. Hechos capítulo número 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, la fiesta de Shavuot, esperemos que hay unos que no todavía han llegado. Hechos capítulo número 2. Ahora, si miramos más a profundidad lo del monte, pues ahí pasaron un montón de cosas raras, ¿no? ¿Para qué un límite, por ejemplo? ¿Por qué Dios no le permite a todo el pueblo acercarse? Algo muy extraño, y creo en los comentarios de esta Torah no le dan como una buena explicación, o creo que ni siquiera la abordan, de por qué Dios establece un límite, ¿sí? Y cómo era ese límite, o sea, qué marcaba el límite, palos, piedras, yo qué sé, no lo menciona, sí, y qué tanto era el perímetro, porque nosotros nos imaginamos el perímetro a 1 metro de la montaña, pero qué tal que haya sido 20 kilómetros, es que no está ahí. Si no lo hice. Y para sorpresa de nosotros sí puede estar bien lejos del límite, porque como hagan de cuenta eso es una planada, ¿sí? Una planicie. Y las únicas montañas que se levantan por ahí son esas. Es decir, yo puedo estar ubicado muy lejos y ver a lo lejos la montaña. Yo no sé qué tan grande sería el perímetro que Dios estableció. ¿Y para qué? ¿O con qué sentido? ¿Sí? Y el nivel de espiritualidad del pueblo, O sea, porque prácticamente era un cara a cara, ¿no? sí, Hasta donde yo sí, la advierte, purifícales, es ¿no? la manifestación más fuerte que ha habido en la tierra. Sí, yo también lo veo como la manifestación más fuerte. Pues obviamente Yeshua no cuenta porque pues, harina otro costal, ¿no? Pero así visible, pues parece que es esta, ¿no? Aunque verse abrir el mar, ¿cuál sería más fuerte tal vez? ¿Verse abrir el mar o ver el monte en llamas y con todo ese anexo de detalles? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería más impresionante? Puede ser, ¿sí o no?
Y ahora que digo abrir el mar, por ahí hay un pasaje de Apocalipsis que dice que la bestia, o sea, el falso profeta, el que va a ayudar al anticristo, hace también milagros de ese tipo. Puede abrir el mar y hacer caer fuego del cielo. ¿Quién hizo caer fuego del cielo? Elías, ¿no? ¿Y quién abrió el mar? Digámoslo, Moshe. O sea, el falso profeta va a tratar de copiar al máximo a quién, a Moisés y a Elías, que son como los dos más importantes dentro de lo que se llama profeta, ¿vale? ¿Sí? Es un tema interesante porque para que un tipo haga esas manifestaciones en público, sin ser de parte del Eterno, eso mueve corazones y... ¿sí o no? Por eso dice, aunque fuere posible, engañaría a quién, a los escogidos, ya lo dice, ¿sí o no? A los escogidos. Uno dice, sin verlo, uno dice, no, pues es muy difícil que me engañen, pero esperemos verlo. A ver, de pronto, ¿a cuántos se nos dificultaría entenderlo? Porque estamos hablando de algo grande que es abrir el mar, ¿sí? Entonces yo creo que usted sigue con Hechos 2, ¿sí? ¿Qué? Eso. ¿Sí? Sí, rápido. Déjalo ahí. Hechos 2, ¿listo? Hemos Hechos 2 y terminamos. ¿Qué coincidencia tiene Chabot con... Coincidencia no. ¿Cuál es el paralelo que es de Chabot con el Sinai? ¿Ya dijo Sergio? ¿No? Sí. Paralelo de Shavuot, sí. Porque entre Pesach, cuando nuestro pueblo celebró Pesach en Israel, ¿qué pasó? 50 días después se le entregó ¿qué cosa? La Torah. La Torah. Entonces, después de que Yeshua HaMashiach ascendió, ¿cierto? 50 días después en Jerusalén, ¿qué pasó? Entonces es necesario que yo me vaya para que venga que la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La presencia divina. Sí, la gloria de Kadosh Baruj Hu y que se haga manifiesta en cada uno de nosotros. Porque la presencia divina es algo vivo. La presencia divina es algo latente. La presencia divina es algo que se mueve de una forma maravillosa. Dice, porque no os habéis acercado al monte que echaba humo, sino que te habéis acercado al monte glorioso, al monte Sión. O sea, ya estamos acercados confiadamente al trono de la gracia. Porque por su crucifixión, ¿qué cosa? Se rasgó el velo del templo. Ya tenemos entrada entonces ¿a dónde? Al lugar santísimo. Entonces tengo la capacidad de estar en toda la plenitud con Akadosh Baruj Hu. Ya no hay ninguna barrera, ya hay absolutamente nada. Su presencia divina está disponible. La gloria divina está a nuestras manos. Y que lo que tenemos que buscar es que ella se manifieste en nosotros y sobre nosotros. Porque eso dice la Escritura. Que la presencia divina es algo que se manifiesta mediante los dones, ¿cierto? Se manifiesta mediante la inspiración a la oración, porque dice que la presencia divina intercede con gemidos indecibles. Sí, o sea que me lleva a mí a eso. Cuando uno está intercediendo hay un fuego interno, hay algo que ocurre en nosotros y nos lleva como a esa dimensión, a buscar de su presencia y no hacerla como el cristianismo que la hizo un Dios. No. Y le terminaron orando al Espíritu Santo, terminaron haciendo iglesias, oración fuerte al Espíritu Santo. Sí, hicieron del Espíritu Santo lo que ellos llaman así, ¿qué cosa? Un Dios. Y hoy estamos leyendo con Sofía, antes que ustedes llegaran, un pasaje de 1 Timoteo que dice, porque hay un solo Dios, así es el texto, un solo Dios, ¿y qué cosa? Y un solo mediador. Un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién? Yeshua HaMashiach, hombre. Lo digo como tal, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hombre. Ese es el pasuk. No hay más intermediarios, no existen. Y nos ha dejado la promesa, ¿qué cosa? De la presencia divina. Dice que estaban unánimes juntos orando y entonces ocurrió, ¿qué cosa? Un gran soplo. Y el lugar tembló. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que hizo ese Hechos 2? Y se produjo como un estruendo. Y entonces empezaron a hablar en qué cosa? En otros idiomas. Todos los que estaban alrededor dijeron, estos están llenos de ¿qué? De mosto. Y era nada más que la presencia divina se ha manifestado. La presencia divina hay partes en que la opacan,
parte, no contristéis la presencia divina, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención, dice un pasaje. Dice, ¿cierto? No contristéis al Espíritu Santo, dice la traducción. ¿Qué es contristar? Oponerme. No dejar que ella fluya. Por eso digo, hay que ser asertivos a todo lo que sintamos, a todo lo que hay en el mundo espiritual. Ustedes mismos se han visto, ustedes se han dado cuenta. Cómo aquí en Liberaciones la gente ha cambiado hasta de voz. Cómo la gente ha vomitado, cómo la gente ha sido libre. Y siendo libre hasta días. Todo eso es por los méritos de Yeshua HaMashiach. Dice que exhibió a los principados y potestades triunfando sobre él en el madero. ¿Sí? Dice que el Eterno ungió con poder a Yeshua HaMashiach para hacer libres a los oprimidos por el diablo. Dice que el Eterno ungió a Yeshua HaMashiach. Dice, hoy se cumple delante de vosotros esta escritura. El Espíritu del Adón está sobre mí. Otro pasaje dice, me ungió para dar buenas nuevas a los oprimidos, a los acongojados, para hacer libres al que está preso. La presencia divina es lo que se manifiesta encima de nosotros y con nosotros. Es lo que nos da vida, por eso se llama dunamis. Y recibiréis poder. ¿Se acuerdan que vimos ese pasaje mucho tiempo acá? Cuando haya venido sobre vosotros la presencia divina, sobre vosotros. Esa presencia está sobre nosotros. Es como un mantel, como esto. Así como ungían las ovejas para cuidarlo de las garrapatas. Así el Eterno nos ha ungido. La Escritura dice, la misma unción que está en el Santo está en vosotros. Mirad cuántos versículos más me acuerdo. Varios. Dice que la presencia está en ustedes, siempre lo he dicho, y está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que hay que dinamizarla, hay que, ¿cómo se llama eso? Alimentarla, hay que cuidarla, hay que, ¿cómo se llamaría eso? A que fluya, a que se avive, a que se manifieste. Porque esto, la presencia divina hace que lo que ustedes escuchan aquí, se han visto temas que ustedes aprenden, que ustedes comprenden, a otras personas no les he dado a entender ni aprender. ¿Quién cree que hace eso? La presencia divina. Dice, porque Él os enseñará todas las cosas. Lo que pasa es que Reina Valera utiliza el artículo Él para darle el tono de persona. La presencia divina os enseñará todas las cosas. Dime, Jenny. Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la presencia y la Neshama? O sea, nosotros todos tenemos Neshama. Sí. ¿Esa es la presencia? No, ¿O ese no, es el no, no, punto no. de comunicación? La Neshama la que se conecta con tu Neshama se conecta con la presencia divina. La presencia divina está en continuo movimiento o ella se aquieta. Okay. ¿Se acuerda que aquí vimos no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención? Y el contexto dice, no digas mentiras, no robes. ¿Sí te acuerdas que lo leímos? Eso. Si yo busco esos niveles, ella se va a manifestar. La presencia. Yo limpio mi Neshama y... Claro, y ella se activa. Ahora yo también tengo que ser sensitivo a eso. Yo también tengo que ser dado a eso. Porque puede ser que yo no crea en eso. ¿Y qué? En las manifestaciones de la presencia divina. Y yo lo creo. Si no lo creyera, pues no habrían liberaciones, sanidades y cosas por el estilo. La gente no entendería. Yo pido al Creador que les enseñe cosas que a otros les es imposible. Que vengan aquí a esta casa y que aprendan cosas que a otros les sería imposible aprender. Eso lo hace la presencia divina. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice, acomodando ¿qué cosa? Lo espiritual a lo espiritual. Como este es un libro que está codificado y tiene, obviamente, tiene claves espirituales, ¿sí? A su Neshamot, el que lo acomoda, o sea, el que le enseña. Y usted ha visto que, por ejemplo, hay cosas que usted no comprende en el momento y a los 3 meses la capta. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? ¿Quién cree que lo hizo? La presencia divina, no su intelecto. Porque su intelecto lo escuchó ahorita, pero no lo comprendió. Entonces el que hizo esa acomodación en el momento exacto y perfecto, y cuando usted lo necesitaba, fue la presencia divina, no fui yo. Hay textos que, por ejemplo, uno dice, no entiendo aquí para los 3 meses están. Dice, ya sé qué es, o de qué se trata, por qué encajo esto.
Eso es la presencia divina. Eso es lo que se celebra en Shavuot, 50 días después de Bikurim. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que anhelamos, que la presencia divina se mueva en estos grupos de una forma maravillosa. ¿Sí? Que se mueva de una forma grandiosa. Que el que venga aquí sea convencido de pecado, que el que venga aquí le sanen, le restaure, le avive, le lleve a escudriñar de este libro, se vuelva adicto a este libro. Eso es lo que yo le pido al Creador. Pues yo le pido al Creador muchas cosas, ¿cierto? Pero yo le pido sobre todo es que eso, que reciban revelación. ¿Y se acuerda que vimos una oración de Pablo? Ruego para que, para Efesios 1 algo, 17, os dé un espíritu de revelación, porque no a todos se los da, y eso lo hace la presencia de Dios, y lo hacen en mayor grado. Yo creo, por ejemplo, en liberaciones, sanidades, discernimiento de lenguas, yo creo que existe interpretación de lenguas, yo creo en todo eso, pero la mayor manifestación divina está en la interpretación de la Torá, porque eso es lo que más oculto está. Y pareciese que no, porque uno lo ve sencillo, ¿sí? ¿No? Pero ¿quién no va a entender eso? ¿Quién no va a entender que machucarle los dedos a un niño hay dos cosas que están en juego? ¿Quién no va a entender eso? Y nadie entiende, muy pocos entienden eso. ¿Por qué creen? Que la presencia divina se tiene que manifestar en las personas. Liberarles, sanarles, restaurarles, voltearlos, mucho, sacarles los intestinos y volverlos a poner. Y hasta que se vuelvan, ¿qué? Sensibles a su presencia. Sensibles. Que haya sensibilidad de parte mía, que mi chamo esté captando cada rato eso. ¿Sí? Que esto no se vuelva como dice Pablo, dice: yo no he ido a vosotros con palabras lisonjeras, solo palabras lisonjeras, sino que he ido en el poder de la Ruach, de la presencia divina, con prodigios y señales. Y él no está hablando solamente como de ese tipo, no. Sus predicaciones de Pablo, ¿cuánto duraban? Dice que una vez se cayó uno, llevaba tantas horas predicando que era medianoche, y uno de los que estaban allá llegó y ¡pácate! Se cayó. Y oraron por él y fue resucitado. ¿Sí? Porque el mayor poder está, ¿sabe qué es? En la interpretación y en la ubicación de la Torá. Si ustedes miran a Esteban dice el escrito que él era lleno de ¿qué cosa? Dice el texto, Esteban era lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia divina. ¿Por qué lo apedrearon? ¿Cuántos milagros hizo Esteban? Ni uno. Juan Bautista, ¿cuántos milagros hizo? Ni uno. Pero cuando él abría la boca, pácate. ¿Sí o no? ¿Qué le decía? Hipócritas, fariseos, arrepentidos y convertidos. ¿Qué decía con Esteban? Dice que ellos no aguantaron, ¿qué cosa? Leámoslo un momento, alguien que nos lo lea, rápido. La parte introductoria. ¿Hechos qué? Y terminamos ahí. Hechos 7. Leamos Hechos 6:5. Rápido. Hechos 6:5. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de la emuná y de la presencia divina. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permanas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Correcto. Dice, veamos: y crecía la palabra de Adón y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué era lo que crecía en el 7? La palabra, no los números. ¿Crecía qué cosa? La palabra. La palabra. Y los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la emuná. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía ¿qué cosa? Grandes, sí, dice que hizo grandes prodigios y señales, me equivoqué yo, entre el pueblo. Tal vez está hablando solamente de Esteban Bautista. Entonces se levantaron unos de la sinagoga de los libertos y de los de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, disputando ¿con quién? Con Esteban. Pero miren el 10 lo que dice: pero no podían resistir ¿a qué cosa?
a la sabiduría y a la presencia. ¿Con qué? ¿Con qué hablaba? Él era mortal con eso. Lo mismo que Juan Bautista. Johanán jamás vi. Sí, hay un gran poder en lo que hemos aprendido aquí, grandísimo. Solamente que hay que soltarlo, dejarlo que ande, que camine. Porque independiente de las vicisitudes, problemas, todo lo que nos dice Pablo. Entonces, pero no podían resistir a qué, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y terminando, miren todo lo que hace, miren la predicación que hace Juan Bautista. ¿Dónde empieza? En 7:6. No. En 7:2 empieza la predicación de Elías, de Esteban. 7:2 y termina. ¿Usted sabe cuántos pasajes? Si usted mira todos los pasajes, ahí en su Biblia, si usted mira todos los pasajes que usó, todos fueron del Tanakh, todos son del Antiguo Testamento. No hay ni uno, no puede existir porque además no existía, ni uno solo del Nuevo Testamento, todos eran del Tanakh, de la Torá y de los profetas. ¿Y cómo terminan las cosas? Perdóname. El 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. Entonces dando grandes voces, ¿qué pasa? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿quién? Saulo, aparece en la escena. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba decía, Adón Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Adón, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, ¿qué cosa? Durmió. ¿Y Esteban qué era lo que hacía? Ahí está el pasaje del 7 del 7:1 al 7:60. Prácticamente todos, mírenlo en su Biblia, todos los pasajes son de la Torá y del Tanakh. La otra los contamos, creo aquí. Creo que nos dio 37 pasajes que se sabía de memoria. 37, o sea, esto no fue que él llevó un rollo allí y empezó a predicarles. No, todo lo tenía aquí. Dice que hablaba con ¿qué? Con gran denuedo y sabiduría. Y esa era la presencia divina, lo que ellos no podían aguantar cuando usted habla. Eso es lo que la gente no aguanta cuando usted habla. La presencia ¿qué? Divina. Eso no se trata como hacen los cristianos, que es un show, que reciba poder y ¡ta! No, eso está peligrosísimo, esa vaina. Sí, la gente se cae, yo creo en eso, pero no con esa manipulación. Reciban ahí, reciban, ¿quién coge? No, ¿sí o no? Reciba, hermano, dicen así, ¿sí o no? ¿Y quién toma esto para usted? Y levanta la mano y como que uno coge la bola de fuego que viene haciendo y se la coloca encima. No, eso no funciona así. Esto funciona es con que uno se meta con el Creador profundamente, que entienda sus verdades y verá que la gente no resiste lo que usted dice, porque ese es de otro nivel, es de otro paseo. Démosle gracias al Creador.